Querido Padre, venimos ante ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Eres nuestro Dios, Señor. Tú nos has adoptado a través de Cristo como tus hijos legítimamente, porque nosotros amamos a Jesús, Señor, y nos hemos entregado a Él a través de la fe, creyendo, Señor, de que en Él somos recibidos por ti, Señor, amados, y somos redimidos, tratados como que nunca hubiésemos pecado. Gracias, Señor. Y sabemos que en Cristo todo lo que le pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros. Somos los herederos de todas las cosas. Señor, en esta mañana, antes de comenzar el estudio, queremos orar por nuestra hermana Angélica. Tú sabes, Señor, de que ella tiene un problema neurológico que le impide, Padre, trabajar y poder desarrollar su vida. Señor, la elevamos ante tu presencia. Queremos pedir que en el nombre de Cristo todos sus pecados le sean perdonados, que tú la limpies en la sangre de Jesús. Y Señor, también que si es tu bendita voluntad y tú, Señor, para glorificarte, puedas, Señor, sanarla a ella totalmente, para que pueda, Padre, ella poder hacer su vida normal. Pedimos estas cosas no porque lo merezcamos, sino, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos has prometido que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, tú lo harás, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Él nos ha dicho, pedid lo que quisierais y os será dado. Así que, Señor, es con gozo que pedimos por la sanidad de nuestra hermana Angélica y también pedimos por su hermana que está con problemas cardíacos. Señor, la familia entera sufre de problemas cardíacos. Y queremos pedir, Señor, de que tú le des sabiduría a ella y que pongas en su mente la urgencia de poder, Señor, ir a ver ayuda médica para que, Señor, no pueda ella prevenir lo que el cuerpo le está anunciando que viene. Pero también, Señor, apelamos a ti, porque para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Tú, Señor, puedes sanar aquel corazón y aquel sistema cardiovascular y restaurarlo. Pero queremos suplicarte, Señor, de que al hacerlo, si que tú, Señor, de esa manera lo ves y la sanas completamente, que también le des sabiduría para que ella se cuide en lo que coma, en su estilo de vida, Señor, y de esa manera, Señor, no le vuelva a venir este mal. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones y gracias por darnos lo que te pedimos. Yo también te quiero suplicar por Jacqueline, la señora que vamos a ir a ungir esta mañana, que tiene cáncer, Señor, y queremos suplicarte de que tú te manifiestes esta mañana en sanidad, Señor, en favor de ella y también, Padre, es posible de que esta señora esté poseída por un demonio. Queremos pedirte, Señor, de que si es así, que tú te manifiestes con poder y que ella sea libertada. Ahora, Señor, te agradecemos por ello de todo corazón. Sabemos, Padre, de que tú escuchas nuestras plegarias y nos das, Señor, lo que te pedimos o algo mucho mejor. También queremos suplicar que nos enseñes a través de tu palabra y que al estudiarla, Señor, ah, la consolación de tu palabra nos sea otorgada, Señor, y la paz que viene a través de la fe pueda llenar nuestros corazones. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando Gálatas capítulo 3. Me parece que ya llegamos hasta el versículo 9, Al pero 8. vamos hasta el 8 llegamos. Ya. Vamos a revisar rápidamente el apóstol Pablo al principio del capítulo 3. Él desafía a los Gálatas o les llama la atención por el hecho de que ellos han sido fascinados, embrujados por la falsa doctrina de ganar la salvación por las obras de la ley. Y entonces Pablo introduce una serie de argumentos para ayudarlos a ellos a despertar a la realidad en la que se encuentran. ¿Por qué es que el asunto de la justificación por obras es tan atractiva al ser humano? Es porque el ser humano, el pecado nos ha hecho independientes de Dios, nos ha hecho egoístas, orgullosos
Y es muy difícil al corazón humano humillarse y someterse a las condiciones que Dios ha puesto, de que debemos reconocer nuestra pecaminosidad y que no hay nada en nosotros que nosotros podamos ofrecerle a Dios como méritos para ganarnos su favor, que hemos de venir humillados pidiendo. Entonces, eso es muy difícil para el corazón humano, es más fácil para el ser humano a hacer obras, las obras más crueles, el latigarse, como pasaba en la Edad Media y en nuestro contexto hace mucho, poco, hasta hace no mucho, el hacer caminatas largas, el caminar en las rodillas, el mostrar codos y rodillas sangrientas, el ir a un atrio, el presentarse a una virgen, el dar grandes ofrendas. O eso estamos dispuestos a hacerlo. Cualquier sea el sacrificio, estamos dispuestos a flagelarnos, a matarnos de hambre, con el propósito de que seamos aceptos por Dios. Eso el ser humano está dispuesto a hacerlo. Pero el humillarse y reconocer de que no hay nada en mí que yo pueda hacer para que Dios me acepte, eso es muy difícil para el ser humano y es la condición de la aceptación ante Dios. Entonces, incluso a pesar de que seamos convertidos, el peligro de caer en legalismo está siempre latente, porque el yo, a pesar de que ha sido crucificado, no somos despojados de nuestra naturaleza carnal hasta la venida de Cristo, cuando se nos dará una naturaleza incorruptible. Entonces el yo va a seguir guerreando por tratar de obtener la supremacía en nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Se les presentó una doctrina que parecía bíblica, una doctrina lógica que según ellos parecía, y fueron engañados. Y el apóstol Pablo usa la palabra que fueron embrujados. Dice el versículo 1, fascinados, pero la palabra griega es más fuerte que esa. Entonces, el apóstol Pablo usa una serie de argumentos que les hace recapacitar. El versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si en verdad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces el apóstol Pablo usa la experiencia de recibir el Espíritu. Entonces los Gálatas fueron verdaderamente convertidos bajo el ministerio del apóstol Pablo, fueron bautizados por el Espíritu, recibieron los dones del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo apela a aquella experiencia que el Espíritu Santo les fue dado por fe. Y luego el apóstol Pablo apela a una experiencia práctica que es el haber participado y haber sido testigos de milagros que Dios obró entre ellos a través del Espíritu Santo. Y entonces Él les hace, fueron esos milagros y la suministración del Espíritu por parte de Dios dadas a vosotros a través de las obras de la ley o por la fe. Entonces, los Gálatas tienen que ser honestos porque el apóstol Pablo los llevó a Cristo a través de la experiencia de la gracia por fe, no a través de las obras de la ley. Así que el versículo 6, el apóstol Pablo continúa, dice, así que como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esa es la conclusión de los argumentos que el apóstol Pablo usa para llevarlos a la fe. Entonces dice, así como, esa es una conclusión. Luego de presentar los argumentos, el apóstol Pablo dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, no los que son de las obras de la ley, porque a Abraham no se le otorgó el conocimiento de la ley dada en el libro de la ley. Abraham tenía el conocimiento interno de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque Dios hace referencia a eso
en Génesis, pero a él no se le había otorgado la ley en el contexto del pacto que Dios hace con Israel cuando él otorga la ley 430 años más tarde. Entonces el apóstol Pablo usa aquello y enfatiza la realidad de que la relación de Abraham con Dios era a través de las promesas de Dios, que es el pacto, el nuevo pacto. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham y les da promesas. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a referirse ahora. Así que dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué es necesario ser hijo de Abraham? Porque Dios le da las promesas a Abraham de la salvación y de la bendición del mundo a través del Salvador, vienen a través de Abraham. Entonces, para nosotros ser beneficiarios de aquellas promesas y de la salvación y del nuevo pacto, hemos de ser hijos de Abraham. Y para ser hijos de Abraham, no lo hacemos a través de las obras, sino que llegamos a ser hijos a través de la fe. Por tanto, dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces ahí viene, Dios le predica el evangelio a Abraham, por eso Abraham dependía mucho de los sacrificios, porque ahí estaba el evangelio. Dios le dio el evangelio en símbolos a Abraham. Y a través del Evangelio, Dios le otorga la promesa de que a través de él serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que cuando Dios le otorga el Evangelio a Abraham, le otorga la bendición. Y de la misma manera, nosotros cuando creemos en Cristo llegamos a ser descendientes de Abraham. Por lo tanto, la bendición otorgada a Abraham, nosotros la recibimos como herencia. La bendición del Evangelio, toda la bendición del Evangelio, todo lo que tiene que ver, todo el paquete de bendición que viene en el Evangelio, le es otorgada a aquellos que por fe se aferran a las promesas divinas y que no tratan de obtenerlo por las obras de la ley. Las obras de la ley es el paquete judío, podríamos decir así. Las fiestas anuales, los rituales, la multitud de sacrificios, la circuncisión, el estilo de vestimenta que Dios les otorgó. Todo aquello es el paquete de las obras de la ley. Y también eso se puede transferir a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Si nosotros estamos tratando de ganarnos el favor divino a través de la obediencia de la ley, entonces no somos benditos. Dios desea que observemos aquella ley como resultado de la bendición que viene a través de la fe. Muy bien, versículo 10. Así también los de la fe son bendecidos, versículo 9, con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiero, aquí hay un punto bien importante, varios puntos, el versículo 10 es muy importante. Dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces aquí el apóstol Pablo está contrastando y comparando dos realidades, dos grupos. Unos que son de la fe de Abraham, la fe de Cristo. Ellos son benditos porque ellos reciben la bendición otorgada a Abraham a través del Evangelio. Los que no son de la fe, estos están en el otro grupo que son los de las obras de la ley. Ellos no son benditos, ellos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley. Y el propósito de la ley es
El propósito de la ley es maldecirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso dice, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y esa es una realidad universal. Para que la ley nos bendiga, nosotros tenemos que ser perfectamente obedientes a la ley. Si Adán nunca hubiese pecado, la ley lo bendeciría. Él habría sido bendito por obediencia a la ley, que es el, ah, el requisito que Dios pone para vivir eternamente, ser perfectamente obedientes a la ley de Dios. Pero por el hecho que caímos y no podemos nosotros por nosotros mismos vivir en obediencia a la ley nos maldice. Eso es lo que se llama el segundo pacto, donde Dios otorga la ley a Israel desde el Sinaí y la pone en un libro y es dada en detalle para que Israel se dé cuenta que ellos no pueden obedecer la ley de Dios y que para poder ser aceptos por Dios ellos tienen que entrar en el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, el propósito de otorgar la ley fue para engrandecer el pecado y que el pecado quedara clarificado y que el pecador se diese cuenta que es imposible para él guardar la ley y que él no esté bajo el pacto de las obras de la ley, sino que bajo el pacto de la fe que Dios nos invita a participar. Así que porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Nuevamente quiero enfatizar una cosa, que el apóstol Pablo no tiene en su mira la ley de Dios, los 10 mandamientos. En su mira el apóstol Pablo los argumentos que está usando los tiene en la mira, la ley a la cual se está refiriendo no es la ley escrita en tablas de piedra, sino que en la que está escrita en el libro. Esa fue la que escribió Moisés, se llama la ley de Moisés, no la ley de Dios. Fue escrita y fue puesta afuera del arca. La ley de Dios en tablas escritas fue puesta adentro del arca. Por eso el apóstol Pablo habla aquí de la circuncisión, se refiere directamente a al libro de la ley. Ese en el libro de Gálatas, la ley que está en mira es la ley escrita por Moisés en el libro. Pero los argumentos usados en contra del legalismo se aplican también a la ley de Dios, porque la ley de Dios no puede salvarnos, no puede transformarnos, no nos puede hacer aceptos ante Dios. La ley simplemente nos acusa como pecadores y culpables y nos hace dignos de muerte. Por eso estamos bajo maldición. Versículo 11, o estábamos bajo maldición. Si hemos aceptado a Cristo Jesús y confiamos en Él por la fe y vivimos una vida de fe en Él, ya no estamos bajo maldición. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Él está citando textos del Antiguo Testamento. Esa frase, el justo por la fe vivirá, viene de Habacuc. Y aquí muchas veces se cita textos del Antiguo Testamento donde dice que Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. En el versículo 8 viene del libro de Génesis. Así que el apóstol Pablo está usando el Antiguo Testamento para mostrarles que incluso el Antiguo Testamento enseñaba la salvación por gracia a través de la fe. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, dice él. En otras palabras, lo que él dice es de que si nosotros fuésemos espirituales, el asunto de la justificación por las obras sería evidente que es imposible, que es imposible. Es por eso que el Señor invita al justo, aquel que ha sido justificado, a continuar viviendo por fe. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos,
Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 1, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios es revelada de fe, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe o de fe para fe. Entonces, la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. ¿Con qué propósito? Para que nosotros por fe seamos justificados y por fe vivamos, como dice, como está escrito, mas el justo, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Entonces, el propósito del Evangelio es llevarnos a ser justificados por la fe y una vez que seamos justificados, poder seguir siendo justos por la fe. Entonces, el justo es aquel que obedece la ley de Dios. En la Biblia. Nosotros no podemos obedecer sin ser justificados. Es imposible para nosotros obedecer la ley de Dios. Por eso la justicia no viene por obediencia a la ley, viene por justicia, por fe. Dios te otorga la justicia a través de la fe, te justifica. Al justificarte, ahora Cristo vive en ti, que es la persona justicia. Jehová no es justicia nuestra, dice el libro de Jeremías. Entonces Cristo es nuestra justicia, Él viene a vivir en nosotros y nos hace justos con su presencia. Y ahora al vivir en nosotros, por fe en Él, nosotros vamos a vivir una vida de justicia, que es una vida de obediencia a la ley de Dios. Vamos de vuelta a Gálatas capítulo 3. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere, vivirá en ella. Entonces, ah, esta declaración contrasta la vida de fe con la vida simplemente de una vida mecánica de obediencia. La ley demanda obediencia, no la demanda por fe, porque la ley simplemente requiere obediencia. Dice, el hombre que las hiciere, vivirás en ella. Así que eso era posible para Adán, porque Adán era justo. Adán era santo, era puro, era como Jesús, era como Dios. Su naturaleza estaba de acuerdo a aquella ley. Todos sus impulsos, sus deseos estaban motivados por el amor. Para él era natural obedecer la ley. Y a través de la obediencia, su vida eterna estaba garantizada. Pero eso tan solo Adán podría haberlo hecho. Ninguno de nosotros podemos hacerlo hasta que Cristo vive en nosotros. Pero nuestra obediencia es por fe. No es una obediencia basada en algo natural en mí. Nuestra obediencia es por fe de Cristo viviendo en nosotros. Nuestra dependencia es en Jesús, no en la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que, miren el apóstol Pablo nos clarifica aquí, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición? Es la muerte, la condenación, es la culpa que la ley nos otorga. Cuando nosotros pecamos, la ley nos llena de culpa, de vergüenza, nos hace sentir desnudos, nos, ah, nos hace hundirnos en la realidad oscura de que hemos violado la ley de Dios. Ese es el propósito de la ley. Nosotros estábamos bajo la maldición de la ley. Entonces, para liberarnos de la maldición de la ley, Jesús se hizo maldición por nosotros. Y dice el apóstol Pablo aquí, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que el Señor se hace maldición eso se manifiesta en el hecho que Cristo murió colgado de un madero. Esa declaración, porque escrito está,
viene del Antiguo Testamento, am, donde, donde se dice, ¿no? De que los que eran colgados de madero eran, am, eran malditos. En Josué capítulo 10 dice, versículos 26 y 27, después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se había escondido. Y pusieron grandes piedras en la boca de la cueva que permanecen hasta hoy. Así que ese es el texto en el cual el apóstol Pablo está basando esta declaración: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo toma la maldición de la ley sobre sí y muere colgado en un madero. Así que eso es testimonio de que Él tomó la maldición que caía sobre el ser humano para que éste no fuese maldito, sino que fuese bendito. Así que al violar la ley de Dios, nosotros caemos bajo maldición. Y esa maldición tan solo puede ser restaurada por el sustituto que nunca cayó bajo la maldición de la ley, sino que Él voluntariamente toma nuestro lugar y Él recibe la maldición de la ley y muere colgado en un madero. Nosotros debimos haber sido los que ah, ah, fuéramos colgados en aquel madero, crucificados, porque nosotros merecíamos la maldición. Pero Jesús toma nuestro lugar, sobre Él caen todos nuestros pecados y Él es juzgado y tratado como nosotros merecíamos, para que de esa manera Él pueda bendecirnos. Pero para bendecirnos, nosotros hemos de poner nuestra fe en Él. Él debe llegar a ser nuestra esperanza, nuestro todo, porque a través de Él viene la bendición. Versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que la bendición que se le otorgó a Abraham por fe también puede llegar a nosotros. Para ser, para ser benditos, nosotros hemos ser hijos de Abraham. Pero para ser hijos de Abraham, nosotros como Abraham hemos de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos de creer en Jesús. Hemos de poner todo nuestro ser en Cristo. Y como resultado, la bendición trae entonces la promesa del Espíritu. ¿Por qué es tan importante la promesa del Espíritu? Porque es el Espíritu, nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que testifica que nosotros somos hijos de Dios. Vengan a Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 14, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El libro de Efesios nos dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios otorgado a sus hijos al principio de la vida cristiana. Am, Vengan al capítulo 1 de Efesios, versículos 12 en adelante. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1:12, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el pago de anticipación de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo es otorgado a aquel que por fe se aferra a Cristo Jesús y cree de que en Cristo él es acepto o ella es acepta.
Dios entonces, como sello de la experiencia de la justificación por fe, Él le da el Espíritu. Y el Espíritu es el testimonio que Dios nos ha aceptado como hijos de Dios y es el depósito que Dios ha puesto en nuestra vida, que si nosotros continuamos en Cristo Jesús, seremos finalmente sellados y Dios, ¿cómo se llama? Nos redimirá, porque nos compró, puso el primer depósito, somos de Él, y ahora cuando Cristo venga, viene la redención final, y ahí es cuando somos obtenidos como mercancía. El apóstol Pablo está simplemente usando una analogía de lo que nosotros hacemos. Si no tenemos el dinero para ir y comprar algo, ¿qué hacemos? Vamos y ponemos un depósito. Y la mercancía, que por lo menos aquí en Australia, es guardada para cuando nosotros, luego de un periodo de tiempo, podemos volver, pagar el resto del dinero y entonces la mercancía es nuestra. Ese es el simbolismo que el apóstol Pablo está usando ahí. El apóstol, el Espíritu Santo es el sello en nuestra vida de que Dios nos ha redimido. Es el pago. Dios ha puesto el depósito. Somos de Él. Eso es en condición de que permaneciendo fieles, cuando venga la redención final de nosotros, Dios entonces va a derramar nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros, nos sellará totalmente y ya somos totalmente de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Vamos de vuelta al libro de Gálatas, nos quedan algunos minutitos. Capítulo 3. Ujú. Muy bien, entonces vamos a ir de vuelta al versículo 10 para ver si algo se nos ha escapado. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Esto habla a nosotros como adventistas, porque nosotros como adventistas somos un pueblo de ley. Fuimos llamados a ser los que guardamos la ley. Ya la llevamos por conocimiento y Dios nos ha llamado a ser obedientes a la ley de Dios, a exaltar el sábado. En el libro de Apocalipsis se presenta al remanente como aquellos que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, nosotros, así como los judíos, corremos el riesgo de enfocarnos en la ley y perder nuestra experiencia de fe. Si nosotros hacemos aquello, entonces caemos de la bendición y llegamos a ser malditos. Porque la condición de aceptación es fe en Cristo Jesús. Para ser benditos, nosotros hemos de permanecer siempre en una relación de fe en Cristo Jesús y en plena conciencia de que aquella relación tiene como objetivo llevarnos a la obediencia, pero es una obediencia de fe, una obediencia que es resultado de amor por Cristo. Y aquí dice, y aquí por la ley ninguno se justifica con Dios. Nuevamente el argumento principal del apóstol Pablo en el libro de Gálatas es el asunto de cómo un ser humano es justificado. Y las dos experiencias que él está contraponiendo son la experiencia de, bueno, las obras de la ley y la fe. Y él dice aquí que por la ley ninguno puede ser justificado. ¿Qué es la justificación? La experiencia a través de la cual Dios nos adjudica su justicia, su carácter y nos trata como que nos trata que nosotros vivimos la vida perfecta de Cristo y se relaciona con nosotros como Él se relaciona con Jesús y nos ve perfectos, cabales, ya terminados y que hemos sido siempre perfectamente obedientes a la ley. Entonces, cuando esa experiencia toma lugar, la ley ya no nos condena, la ley ahora nos bendice, porque la ley nos ve perfectamente obedientes. Nunca le hemos fallado, nunca hemos pecado, somos santos, puros ante la presencia de Dios. La ley deja de maldecirte. Ahora ya no hay más condenación, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Miren, vengan a Romanos 8, versículo 1.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que claramente se acaba la condenación en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted me dice entonces, Pastor Samuel, ¿cómo yo sé que eso es realidad? Es por las promesas de Dios y tú te aferras a las promesas por fe. Si tú aceptas a Cristo Jesús y por fe le has entregado tu vida, creyendo de todo corazón que a través de Cristo Dios te acepta, te perdona, te redime, te da una nueva vida, bueno, entonces de la misma manera has de permanecer en esa relación, simplemente aferrándote a las promesas divinas y por fe viviendo en ellas. Entonces, no es por sentimientos, no es por circunstancias, no es por milagros, no, es por fe en la palabra de Dios. La realidad es la palabra de Dios. La manera en la cual nosotros nos asimos de aquellas promesas es por la fe. Una vez que por fe tú te tomas de la promesa es tuya, es tuya. Entonces, todo es por fe en el reino de Dios. Nuestra justificación y nuestra santificación somos santificados por fe, recibiendo la palabra a través de la fe y haciéndola nuestra. Dice el Señor Jesús, todo lo que pidiereis, creed que lo recibes y es tuyo. Todo lo que orando pidieres, creed que lo recibes y es tuyo. Eso es fe, ese es el principio. Tú lo pides, crees que ya se te fue otorgado, entonces es tuyo. Y esa es la manera que vivimos nosotros la vida cristiana en todo. Si tú estás, ¿cómo se llama?, confrontando a problemas de carácter, si estás confrontando problemas de salud, si estás confrontando problemas de debilidad en la vida cristiana, no estudias, no oras y, y te están atrayendo las cosas del mundo, bueno, busca las promesas de Dios, aférrate a ellas, pídele al Señor que te dé la victoria. Cree que el Señor te ha dado la victoria. Por supuesto, arrepiéntete. Pídele al Señor perdón, en arrepentimiento, cree que el Señor te perdona. Escoge no a vivir más así. Entrégale tu problema a Él y recibe la victoria en Cristo. No confíes en ti, porque eso es confiar en la carne. No luches con tus propias fuerzas. Tú recibe lo que el Señor te da a través de su promesa. Cree de todo corazón que el Señor ya te ha hecho libre y la victoria es tuya. El Señor te va a liberar. Es por fe. Fe es la victoria que conquista el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros cuando predicamos no a victoria sobre el pecado, ponemos el peso de la victoria sobre el pecado, sobre el pecador, sobre el Hijo de Dios. Y entonces predicamos que debemos vencer esto, debemos dejar de tomar esto, debemos dejar de ver esto, debemos dejar de comenzar a hacer esto, pero no se le enseña al pecador cómo hacerlo. Entonces el peso cae sobre nosotros y comenzamos a luchar para ser derrotados, porque luchamos en nuestras propias fuerzas. No, el poder se encuentra en la palabra de Dios. No de tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es ahí donde se encuentra el poder en la palabra de Dios. ¿Y cómo uno se toma de la palabra de Dios? Por la fe. Tú te tomas de la palabra de Dios y la crees, diciendo el Señor ya lo dijo, por lo tanto es verdad. Por lo tanto, yo ya soy victorioso. El Señor ya me libró de mi mal genio. El Señor ya me dio el poder para dejar de amar el mundo, lo que sea. Todos los problemas, sí. Estamos todos plagados de problemas. Uno a uno se van conquistando por la fe. Y el Señor es el que conquista. El Señor es el que te da el poder. El Señor es viviendo en ti, es la esperanza y gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el apóstol Pablo ya está en Cristo. Cristo mora en él. Y es Cristo el que obra en él para darle el poder de voluntad, para darle los deseos, para darle la fuerza de dejar de hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es por la fe.
a través de tus propias obras, tratando, puedes obtener un cambio moral externo. Pero eso te va a hacer fanático, te va a hacer criticón de otros, te va a hacer miserable y enojón. Entonces, hay que sacar los ojos. Yo por mí no puedo nada, pero en Cristo Jesús lo puedo todo, porque Él obra en mí tanto el querer como el hacer de acuerdo a su propia voluntad. En Cristo está la victoria para todo pecado. Pero hay que aferrarse por la fe, hay que creer su palabra, hay que tomar aquellas promesas y no dudarlas, no importa cuántas veces has fallado. Ahora tratando de hacerlo por ti mismo, aférrate a las promesas de Cristo, obtén la victoria en Jesús y vas a ver cómo el cambio viene ligeramente a través del poder de Dios. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, pero era pensando que iba a leer el capítulo 11, el versículo 11, pero la próxima vez se la pregunto. A ver, veamos, ¿cuál es el versículo 11? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya lo leímos ese, No, perdón, el 13. al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ujú. ¿Ya lo explicamos también? Hermano, es que ¿Cuál es eso la pregunta? era que es el libro de la ley, ¿no es cierto? Que se escribió, que está en Deuteronomio eh, 31, que dice en el 24, dice, cuando acabó Moisés de escribir una palabra de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que lo llevan el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y allí por testigo contra ti. ¿A ese libro de la ley se refiere Ah, que a ese ahí libro se está refiriendo en forma primordial, dice? pero las palabras también se refieren a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, Porque porque allá, nosotros estamos bajo maldición, nosotros, tú y yo, ya no estamos bajo ese libro, nosotros estamos bajo la ley de Dios, y la ley de Dios, cuando uno quebranta la ley de Dios, caes bajo maldición inmediatamente, que es la no, 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 maldición de la muerte. es que el libro de los 10 mandamientos es una ley moral. Y este libro se refiere a las leyes que tenía el pueblo de Israel y que estaban instaladas escritos en ese libro, ¿no es cierto? Porque ahí dice, claro, Claro, maldito sí, sí, todo el que está colgado en el madero. Entonces, ¿a eso se refiere la maldición? Porque yo creo que ahora yo no podría hacer un sacrificio de un cordero para el perdón de mis pecados, porque ya Cristo lo realizó. claro, pero es que las palabras del apóstol Pablo no tan solo en forma primordial, el primer foco, como lo dijimos, es la ley, es la ley que está escrita en el libro. Pero recuerda que el libro de la ley también contiene los 10 mandamientos, porque a Israel los 10 mandamientos fueron dados en un contexto de toda la ley ritual. La ley moral y la ley ritual para Israel eran una. Es que El- hermano, que Moisés hace los 10 mandamientos yo sé que están dentro del arca. claro, están, pero también estaban escritos en el libro de la ley. Ah, bueno, ya eso como una copia. Pero es que ¿sabe usted por qué, Claro, hermano? no, pero si estaban escritos Claro, para Israel era una totalidad, eran parte de aquel pacto antiguo, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el fundamento de ambos pactos. claro. Hermano, ¿sabe El usted por qué? propósito de la ley en el nuevo pacto no es de condenación. En el antiguo pacto era de condenación. Cuando yo caigo en el antiguo pacto, cuando por mis propias obras yo le digo a Dios, todo lo que tú digas yo voy a hacer, como dijeron los israelitas. Ahí yo caigo en el pacto, porque en el pacto antiguo, porque yo estoy confiando en mis propias obras. Y el propósito del pacto antiguo es exacerbar el pecado para que Israel se diese cuenta que ellos no podían observar aquella ley.
y que al caer en aquello, ellos se dieran cuenta que la única manera de ser salvos y de poder ser obedientes era ir al pacto que Dios había hecho con Abraham. La hermana de White dice eso en el libro Patriarcas y Profetas, si ustedes leen el capítulo, los dos pactos. Entonces, el apóstol Pablo aquí se hace referencia a toda aquella ley. Y se hace referencia al libro de la ley, porque ahí es donde se encuentra la ley que los judíos tanto exaltaban y todo aquello. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia en el libro de Gálatas. Pero el principio del legalismo también se aplica a la ley de Dios. Ya, pero ¿sabe usted por qué le Bueno, preguntaba eso, hermano? Por la sencilla razón que hay algunos hermanos, no todos, pero algunos hermanos de otras denominaciones me dicen, pero si dice ahí que si el que guarda está maldito, ustedes están claro, malditos. entonces la manera Pues, más fácil de responderles a ellos es el argumento que tú estás usando, claro. Pero mira, se refiere al libro de la ley. ya, Pero la manera más profunda de entenderlo es que el asunto al cual el apóstol Pablo se está refiriendo es que la ley no es maldición. La ley nos maldice, pero la ley no es la ley no es maldición. Nosotros estamos maldecidos por nuestros actos de violación contra la ley. Es como del gobierno que dice que no hemos de robar. claro, Si tú no robas, bueno, la ley nacional no te condena, no está bajo maldición. El momento que robas, la ley te maldijo. Ah, la ley se volvió maldición. No, no, no. La ley maldice al que roba. Es lo mismo con la ley de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo que la ley de Dios como se llama, es maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dice que la ley es maldición, sino que la ley maldice, que nosotros estamos malditos por la ley, no dice que la ley es maldición. hermano, lo que dice ahí en el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entonces con eso se De la ley. basan ellos. Pero, pero ¿sabe usted, hermano, que ahí Hágale la hay, pregunta a ustedes, pregúntele, hermana Ligia, pregúntele, a ellos se le hace la pregunta. Entonces, el texto nos está diciendo que la ley nos maldice o que la ley es maldición. pero es claro, hermano, sí que hay que explicarle porque ahí dice, habla, porque en los 10 mandamientos no habla nada de ser colgado en el madero. Sí, ahí está haciendo la diferencia de que son dos leyes, la ley moral que está dentro del arca y la otra ley que seguramente habían leyes, las leyes de ¿cómo que se llama? Sanitarias que tenía, las leyes de alimentos, todo eso está escrito en ese libro de la ley, que eran las leyes del pueblo de Israel, así como nosotros aquí en Chile tenemos, o en todo país tiene leyes del Claro, tránsito. sí, 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 eso está claro, pero en el principio que el apóstol Pablo está usando de cómo se obtiene la justificación, cómo nosotros llegamos a ser justos, eso también se aplica a los 10 mandamientos. Entonces tú y yo no llegamos a ser justos por obediencia a la ley de Dios. No recibimos nosotros justificación por obediencia a los 10 mandamientos. Y cuando tú y yo desobedecemos los 10 mandamientos, caemos bajo la maldición de la ley. Claro, Entonces, el principio es aplicable a ambos sistemas de ley, pero en ese versículo el foco no es los 10 mandamientos, el foco es la ley escrita en el libro. Tú en eso estás correcto, en eso estás correcto. Y el argumento que estás usando es correcto. Pero ahora como estamos hablando entre nosotros, lo que ya, estamos hablando es que el principio de la justificación se aplica para ambos sistemas de ley. claro, claro, ya, Y ya, que la hermano. maldición de la ley, ya sea la ley moral o la ley ritual, ambas condenan al violador de la ley. Y esa es la maldición que se refiere. El apóstol Pablo no está diciendo que aquella ley era maldición. No, no, no. El apóstol Pablo se está refiriendo que aquella ley, cuando la violas, te maldice y caes bajo la maldición de la ley. De la desobediencia. Ya, hermano.
claro. Ujú. Ya, hermano. Gracias. Pero cuando hablas con el hermano pentecostal, la manera más fácil de presentárselo es lo que tú estás diciendo. Tú le haces la pregunta, pero muéstrame dónde ahí dice los 10 mandamientos. Claro, Y no tienes manera, porque tú le muestras claramente que arribita el apóstol Pablo hizo mención al libro de la ley. claro. Entonces le dice, bueno, pero la ley de Dios no fue escrita en tablas de piedra, la ley de Dios fue escrita en libro, es decir, la ley de Dios fue escrita en tabla de piedra, la ley de Moisés fue escrita en un libro. Claro, Pero si ellos conocen la Biblia, te van a llevar a Segunda de Corintios capítulo 3. Y ahí es la ley de Dios. La ley, ¿cómo se llama? La ley escrita en tablas de piedra. claro. Segunda de Corintios, ¿cuánto? Segunda de Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla acerca am, del pacto que fue escrito en tablas de piedra. Lo voy a buscar, hermano, porque hay que tenerlo a mano. Segunda Claro, de y hay que Corintios. entenderlo. Eso lo podemos entender la próxima semana Ya, cuando hablemos ya, acerca de la función de la ley, ya. ah, y cuál era la función de la ley. Porque cuando Dios otorgó la ley a los judíos, eso tenemos que acordarnos, el propósito de la ley a los judíos fue que ellos se diesen cuenta que no podían obedecer aquella ley. Por eso Dios lo llama el antiguo pacto. Porque los judíos cuando escucharon, ¿qué dijeron? Todo lo que el Señor dijese, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ellos prometen, en vez de ellos aferrarse a la promesa de Dios, ese es el pacto con Abraham, donde Dios a través de Jesús promete que nos va a ser obedientes, nos va a justificar. Es la promesa de Dios que cuenta. En el pacto antiguo es la promesa humana. Todo lo que Dios haga, nosotros lo haremos, que la confianza está en la promesa humana. Entonces, la ley de Dios es la base de ambos pactos. Cómo se cumple aquella ley es la gran diferencia entre ambos pactos. Claro. Ya, hermano. El próximo martes, el próximo lunes, entonces vamos a abordarlo de nuevo. Muy bien. Ok. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Oremos entonces. Querido Dios, gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra incapacidad para guardar la ley por nosotros mismos. Pero que a través de tu promesa y de la fe, aferrándose a aquellas promesas maravillosas, al estar en Cristo Jesús, la ley se cumple en nosotros y podemos ser perfectamente obedientes en Jesús. Pero gracias por decirnos, Señor, de que tú nos justificas, nos aceptas, nos amas, nos llenas de tu Espíritu, Señor, a través de la fe. Y nos has llenado de fe, nos has dado fe, Señor, para que nosotros podamos aferrarnos a tus promesas. Enséñanos a vivir por fe, Padre. Enséñanos a tener plena confianza en ti como un niño en sus papás. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos, que caminemos contigo hoy, lo pedimos por Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo. Bueno, Igual, gracias, pastor. Chao, Chao chao. a todos. Chao, chao.